Y dando un giro de 180 grados y no menor en el tema, Mariana Padilla. En Facebook estás como Mariana Padilla Top. A ver, tenemos que hablar en 8 minutos, 10 minutos. ¿Esto va a ser un problemón a futuro o ya es el sistema de pensiones en México? Ya es un problema, no solo en México, sino en el mundo entero. Y estamos viendo que muchos países ya están reaccionando. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. O sea, ¿cómo reaccionas al tema de las pensiones? Elevando la edad de jubilación. 62 años es muy joven. Hay países que se están jubilando a esa edad y que posiblemente trabajaron 30 años y van a vivir 30 más. Los números no dan, las cuentas no salen, no es suficiente. Entonces, elevar la edad de jubilación va a ser una de las soluciones, pero es un curita para un Broncón. corazón abierto. Sí, es un curita, no es suficiente. Toca hacerse responsables. Toca decir, ¿yo qué voy a hacer? Y lo platicábamos ya. Debe de ser como hoy en la cena, hoy en la comida, ponerlo en la mesa y hablar con el esposo, la esposa, los hijos. ¿Qué va a pasar el día que no puedas o no quieras trabajar? O el día que ya la energía no te dé, las ganas, los ojos, la cabeza, no lo sé. O te corran. Porque eso va a llegar. ¿Ok? Eso es lo único seguro que va a llegar. Y ya sabes que a mí me encantan los datos y te voy a dar algunos para que a partir de ellos terminemos de desmenuzar el asunto. 77% de adultos mayores en Latinoamérica dependen de alguien más para sus necesidades básicas. Casa, comida, medicinas, Pues vivir. todo. Vivir. ¿Ok? Y la pregunta... Dependen de alguien. Dependen de alguien más. Y la pregunta aquí es, ¿cuántas familias mexicanas, latinoamericanas, tenemos la posibilidad de mantener 2 casas? Y luego si son mis papás y mis suegros, ya somos 3. Y luego si se divorciaron, pues se van multiplicando. Entonces la pregunta es, ya no es de querer, es de poder. ¿Es posible hacernos cargo de los papás, de los abuelos, de los suegros? ¿Hay algún número, hay algún cálculo que sería el ideal para vivir en el retiro? Hablando en términos económicos, mensualmente, no sé, decirte 20,000 pesos, Fernanda, por ejemplo. ¿Hay algún cálculo para poder sobrevivir bien? El problema, o más bien el punto aquí, es que cada uno tenemos nuestro propio número de libertad financiera y la mayoría no lo conocemos. Y el número de libertad financiera no es esto de voy a tener yates y jets. No. El número de libertad financiera es cuánto dinero tiene que llegar a mi cuenta al mes para que yo viva como vivo hoy, no exagerando, como vivo hoy, sin volver a trabajar. Fíjate que algo que me sorprende muchísimo, no sé si les ha tocado, qué cantidad de gente adulta sin seguro. No. De Miren, nada. el otro día se cayó la mamá de Tú las traes y entonces rompió la cadera. No les puedo más que explicarles qué tragedia. La tragedia de no poder pagar una operación, pero entonces se la tienen que hacer. Pero entonces, ¿cómo sacas avante eso? No tienen una pensión, no tienen una jubilación, no tienen ni madre. Pues básicamente, Marianita, no había ni cómo sacar avante el traste. Pero así es la mayor parte de las familias en México. Es un tema de responsabilidad. Por eso es que digo, podemos acusar que no existe un buen sistema de pensiones, podemos acusar que no hay medicinas en el Seguro Social, podemos señalar todo y hay que hacerlo. Pero ¿dónde queda mi responsabilidad de decir, yo me hago cargo de mí? Claro. Y mi yo del futuro me lo va a agradecer. Mi yo del futuro va a decir, localito que rentamos y ya salió para las quesadillas. ¿Sí me explico? No es un tema de ricos, al contrario. Y ahorita que dijiste seguro, hay gente que me dice, es que los seguros de gastos medios son carísimos, solo los ricos lo pagan. Le dije, no. Es cierto, hay seguros de 200 pesos, ¿eh? Hay seguros de 200 pesos. Pero nosotros hemos hablado de eso aquí. Pero además es al revés. El rico puede sacar 1 millón o 2 o 3 de pesos y decir, atiéndanla donde sea y pedir helicóptero y tal. El seguro de gastos médicos es para la clase media, para los que pues no podemos. No podemos. ¿No? O no queremos o no tenemos la liquidez de ahorita 3 millones. Yo me puedo atender en un hospital privado porque tengo seguro. Por 2, igualmente. Igual, o sea, y mis hijos igual. Porque desembolso una cantidad importantísima de dinero en esos seguros anualmente. Y seguro del auto y seguro de todo. Y no lo pienso, ¿eh? Porque viví en una familia donde hubo tal nivel de accidentes, tal nivel de enfermedades,
que a él les encargo. En un accidente que hubo de alguien muy cercano en la familia, pues la cuenta ascendió a 3 millones de pesos. Sí, claro. Sí, hay gente que termina ¿Cómo deshaciéndose nos pagas eso? de su casa, de tal por que hay una enfermedad o un accidente o una enfermedad que se prolonga, ¿no? Un cáncer, una diabetes, un tema de esos. Entonces, este tema de la planeación financiera es fundamental, el tema de las pensiones es fundamental. Y hoy lo que quiero dejarles es que sea la conversación de la cena, de la carne asada del fin de semana, del desayuno de mañana, con los compañeros del trabajo, porque esto va a llegar. Y ahí te va otra encuesta que, te digo, ya sabes que a mí me encantan los datos, que se hizo en Estados Unidos a adultos mayores de 77 a 85 años, ¿no? ¿Cuáles eran diferentes cosas, cómo vivían, con cuánto vivían, etcétera? Y una de las preguntas es, ¿a qué le tienes más miedo? ¿Cuál era el temor más grande de un adulto mayor en Estados Unidos en este rango de edades? Y una de las respuestas, porque eran de opción múltiple, era morir, evidentemente, pero otra era outliving my savings, o sea, vivir más allá de mi dinero. Y esa fue la número 1. Les daba más miedo seguir viviendo y no tener que morirse. Morirse era como, estamos ya como pensándolo, quizá un día suceda, pero vivir más allá del dinero que tengo es algo que no quiero pasar. Y creo que, aunque todos somos muy jóvenes aquí, deberíamos empezarlo a pensar, mientras más rápido, mejor. ¿Cómo nos ayuda el gobierno a este tema? O sea, ¿cuál es la política pública para el tema de pensiones en México? La última reforma en el tema de pensiones fue el siglo pasado, donde se incrementó la edad. Se llevó a 65 años, que para mi criterio sigue siendo muy joven. O sea, una persona de 65 años puede seguir trabajando y lo peor es que va a tener que seguir trabajando, porque no hay pensión que pueda sostenerlo, sobre todo porque en este momento México tiene un bono poblacional. Y el bono poblacional quiere decir la mayor cantidad de la población es productiva. O sea, muy pocos viven de pensión y muy pocos son pequeños. O sea, que dependen de... Pero ¿qué quiere decir? Que ese bono va justamente hacia lo otro. Ahora la mayor parte de la población estará pensionada y no va a haber suficientes trabajadores para sostener ese ritmo. No habrá, el sistema de pensiones está quebrado. Hay muy poco que el gobierno pueda hacer. Puede extender la edad de jubilación a los 70 años. Creo que se armaría un relajo como se está armando en otros países. Deberían hacerlo, sí deberían. Este gobierno evidentemente no lo va a hacer porque no es una medida popular, ¿no? Entonces no van a tomar esa medida. Así es que sí lo veo muy complicado, pero también creo que si tomamos responsabilidad no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia entre jubilación y pensión? La edad de jubilación es la edad en la que tú ya te puedes retirar y cobrar una pensión, pero no todos están calificados para una pensión completa. Vale. Hay quienes califican para una pensión del 30% de su salario actual. Entonces, si hoy dices, híjole, apenas me alcanza, imagínate con la mitad o con el 40%. ¿Quién paga la pensión en México? Los trabajadores. Cada quien hace un ahorro a su pensión, es las famosas Afores, es este ahorro para el retiro. Y esa es otra cosa que yo les diría en este momento, métanse a ver cuánto tienen. O sea, ¿tú crees que ese ahorro para el retiro te va a alcanzar? Posiblemente sí. Lo primero que te diría es, ¿sabes cuánto es? ¿Sabes cuánto dinero hay ahí en tu Afore? Híjole. Danos un dato, mi querida Mariana, porque luego nos pones este panorama y me quedo con 400 dudas. En Facebook estás como @MarianaPadillaTop. En Instagram igual, Mariana Padilla Top. Y ahí te podemos escribir. Ahí me mandan mensaje, ahí vamos a estar hablando de esto. Si me preguntas qué hay que hacer, es invertir. Hacer inversión que te permita lo que yo decía, un localito que hagas abajo de tu casa, un departamento que empieces a rentar, o una inversión en un crowdfunding, una inversión en un fractional de una propiedad que te pueda dar unas rentas, mientras más pronto, mejor. Gracias, Mariana Padilla.